Catedrático, investigador, experto en cultura y medios de comunicación, pensador social de la relación de los medios con sus públicos. Su principal obra, De los medios a las mediaciones, mira el otro lado del proceso comunicacional llamado recepción, las resistencias y las diversas formas de apropiación de contenidos emitidos desde los mass media. Nos complace presentar a uno de los más grandes pensadores de la cultura y la comunicación latinoamericana. Recibimos con un fuerte aplauso al maestro Jesús Martín Barbero. Ustedes son muy generosos conmigo. Generoso el señor rector Fernando Sempertegui y el señor decano Dimitri Madrid, que aprovecharon esta feliz coincidencia de mi venida a Quito después de muchos años, y no porque no haya querido venir, sino porque llevo unos 10 años con problemas de salud serios que me han impedido viajar. Pero me parece clave que no me vaya de Quito sin hablar en su universidad pública nacional. Desde hace unos 15 años, cuando me tocó exiliarme a México, y pasé 3 años en Guadalajara, yo me pasé una gran parte de ese tiempo pensando la crisis que atravesaban la universidad pública en Colombia. Y había 2 ideas dominantes. Una, dicha así muy fuerte: realmente en las universidades públicas cabe más país que en la televisión. Era una pregunta insultante, aparentemente. ¿Por qué aparentemente? Porque las universidades públicas se van quedando solas en nuestros países como las únicas, perdónenme que utilice este término, las únicas empresas con trabajadores de tiempo completo para toda la vida. Cuando presentamos en la Universidad Nacional de Bogotá el primer libro grande, los 3 volúmenes de la Sociedad Red de Castells, en un auditorio lleno de gente de izquierda, muy marxista, Castells, un hombre que se había pasado más de la mitad de la vida estudiando movimientos sociales desde Inglaterra hasta Chile, pasando por la Unión Soviética de aquel entonces. Castells dijo: no nos engañemos, los empresarios de la Revolución Industrial Inglesa aceptaron las 8 horas de trabajo, no tanto y no solo por las luchas de los obreros, sino porque después de 8 horas se convencieron de que los trabajadores producían menos. Entonces, Castells nos dijo: hemos entrado en una nueva era en la que van a ser muy pocos
los que trabajen en la vieja estructura que era una empresa que permitía que para los trabajadores el sentido de la vida pasara por el trabajo, por la comunidad de trabajadores, por los proyectos de desarrollo y por su relación del trabajo con el desarrollo del país. La pregunta puede resultar hiriente, pero la sigo haciendo. ¿De veras hay más país en la universidad pública que en la televisión privada? En Colombia, últimamente, con los 2 canales privados que tenemos, y los dueños son los mismos dueños de los 2 periódicos grandes que hay, y de las redes de radio más poderosas, la pregunta es de fondo. Y es esta: el hecho de la seguridad que le da a los profesores universitarios saber que tienen un trabajo para toda la vida, con el lujo de que además es un trabajo que tienen que ver, no sé si siempre, y en todos los casos, creo que no, pero en muchos, con lo que uno quiere ser. Tenemos el lujo, los profesores universitarios, de juntar nuestro trabajo con el que nos ganamos la vida con el sentido de lo que hemos querido hacer en la vida, o mejor, de lo que hemos querido ser. Juntar lo que hemos querido ser con lo que podemos hacer es un lujo de poquísimos. Y si eso además tiene la garantía de toda la vida, mucho más. Entonces vuelvo a la pregunta, y la pregunta tiene que ver con algo muy cotidiano. Nuestras líneas de investigación. Me he vuelto un crítico permanente de las líneas de investigación. ¿Saben por qué? Porque tienen como mínimo el 50% de narcisistas. Y el narcisismo es muy humano. O sea, uno investiga aquello que estudió y estudió aquello que le gusta. Pero juntando lo que cada cual estudió y cada cual le gusta, no juntamos país. ¿Qué garantía tengo yo de que lo que realmente le gusta a los investigadores que se juntan en una línea de investigación, y repito, tienen todo el derecho a buscar una línea de investigación en la que quepa su gusto, su estudio, su manera de entender las cosas? La pregunta es, ¿qué relación puede haber entre lo que el país está necesitando que investiguemos y lo que nos permiten investigar nuestras líneas de investigación académicas? Parto de esto. Parto de que estamos muy necesitados de preguntarnos si la seguridad laboral que nos da trabajar en universidades públicas se está convirtiendo en un mayor compromiso, en serio, cotidiano, en cada clase, en cada curso, en cada investigación, en cada trabajo, o al revés. El hecho de tener seguridad laboral nos vuelve mucho más inertes, mucho más rutinarios, mucho más encerrados, mucho más alejados de las
del mundo de la vida de la gente, o mejor, de las gentes. Esa es mi primera reflexión. ¿Qué país cabe en la Universidad Central? Porque no puedo desligar lo que se haga en la Facultad de Comunicación de lo que se hace en el resto de la universidad. Desde las carreras más aparentemente lejanas a las más cercanas del campo de comunicación. Y en este sentido es que va mi segunda reflexión, que tiene que ver con algo que escuché en París hace ya como casi 20 años. Los franceses que le tienen mucho miedo y mucho asco a la cultura norteamericana, porque ellos son los cultos, se creen los cultos. Que conste que me he formado en francés, mi segundo idioma por el francés, y he estudiado en lengua francesa. Y le debo montones a ese país y a esa cultura. Pero digo esto porque hubo una iniciativa para que los países de las lenguas francés, castellano y portugués, entre paréntesis, yo fui de los que peleé largo con los franceses porque no entendía por qué no estaban los italianos. Es decir, era absurdo juntar el castellano con el portugués de Brasil, de Angola, etcétera, y que no estuviera Italia. Pero bien, ahí había competencias de mal agüero, como hablaba el compañero ahora. El hecho es que hubo un gran encuentro y tengo que contarles con mucha alegría, la beligerancia de los brasileños fue muy fuerte. Sabemos que es media América Latina, Brasil, pero no solo en número. El hecho es que fue un brasileño el que hizo la reflexión más de fondo sobre la transformación de la idea de conocimiento a partir de lo que es conocimiento hoy, que es la información genética. Es decir, señores comunicadores, la información noticiosa, que fue la comunicación por excelencia, de la que hablábamos siempre, y por la que peleamos en la UNESCO, para que nuestros países pudieran tener un mínimo de capacidad propia de comunicarse entre sí. Estoy harto de maldecir al periódico El Tiempo y al Espectador. No tienen la menor noción de información internacional, pero aún así hablan de México o de Argentina, pero de Bolivia, de El Salvador, de Ecuador, porque hemos tenido problemas y los estamos solucionando. Pero lo que quiero decir es, hubo un debate en la UNESCO maravilloso, el informe McBride, que quedó castrado porque la Unión Soviética votó a favor, y entonces como la Unión Soviética evidentemente no tenía lo que nosotros estábamos pidiendo, era un ejercicio puro de mala estrategia, hundió el informe McBride, porque de hecho Estados Unidos e Inglaterra dejaron la UNESCO por un montón de años y la dejaron sin plata y la dejaron sin posibilidades. ¿Qué quiero decir? En esa reunión, este brasileño que hizo la reflexión sobre información, conocimiento, quiero decir una palabrita para terminar, empezó diciéndonos, realmente América Latina puede llegar a ser
una sociedad del conocimiento, porque yo estoy convencido, dijo él, que nuestras sociedades son unas sociedades del desconocimiento. En América Latina hay saberes, hay otros modos de saber, y esto no es pedantería ni provincianismo. Cuando yo veía, antes de ayer, la lección maravillosa que me dio una joven, creo que antropóloga, en el Museo del Lavado, sobre cómo esa cultura tiene poquísimo o nada que ver con los incas, cómo en nuestros países ha habido culturas a veces mucho más refinadas que las grandes, que los imperios, como fueron los aztecas, como fueron los incas. Ellos oprimieron culturas locales que habían ido quizás más lejos en su percepción, con una percepción mucho más compleja de la vida y de la muerte, y del amor y de la guerra. Yo quedé realmente tocado como hacía mucho tiempo. Son las figuras más pequeñas que he visto, con una capacidad estética maravillosa y con una capacidad antropológica de romper nuestros cuadros de percepción y de lenguaje enorme. Entonces yo quiero reivindicar este planteamiento de mi amigo el brasileño cuando nos dijo: miren, antes de pensar, en realidad es al mismo tiempo que nos empezamos a pensar como sociedades del conocimiento, porque, como nos ha planteado Michel Serres, hoy la cabeza para lo que sirve de verdad es para inventar, no es solo para recordar, ni solo para hacer deducciones, sino para inventar, para crear. En ese sentido, creo que la pregunta por el desconocimiento, voy a poner un caso que cuestioné en público varias veces en Colombia. En el Tratado de Libre Comercio de Colombia con Estados Unidos, lo más ridículo fue el convenio cultural. Reunieron 4 mesas de intelectuales con algún antropólogo, pero poquitos, para que no estorbaran, para decir que había que proteger los saberes y la riqueza de la creatividad indígena de los ladrones que siguen viniendo desde 1492 con muy buen ojo a llevarse lo mejor y a explotarlo además como no sabemos explotarlo nosotros. Explotarlo en el sentido de hacerlo rendir, pero no para los indígenas, sino para los que vienen y se lo llevan. Miren, yo cuestioné rotundamente la falta de seriedad que hubo en el campo cultural colombiano. Me quedé solo, peleando con Colombia por el irrespeto que se hizo a los mundos indígenas, a los mundos artesanales campesinos, desconociéndolos. ¿Por qué? Porque los norteamericanos venían con textos ya escritos, 1, 2, 3, A, B, C, donde lo que cabía entraba y lo que no cabía quedaba fuera. Entonces, ese es otro ámbito a reflexionar, especialmente en las universidades públicas. Tienen que tener el país como referente, y el país es mucho más ancho que Quito y mucho más diferente y lleno de diversidades que nos desafían a nuestros modos de conocer, a nuestros modos de trabajar, a nuestros modos de sentir. ¿Cuándo vamos a empezar a asumir en serio? Francisco ahora hablaba de Boaventura.
si alguien nos ha puesto encima de la mesa que tenemos que asumir que no hay solo conocimiento científico, hay un saber de la experiencia colectiva que es tan importante o más para las sociedades que el conocimiento científico. Porque el conocimiento científico pasa por la percepción que tienen las diversas comunidades humanas. Y yo leí ayer, para terminar mi exposición, en el generosísimo homenaje que me hizo Chespal, mostrando cómo realmente estos países siguen desconociendo ese saber de la experiencia social, sin el cual, sin el filtro del saber de la experiencia social, nuestros sistemas educativos van a seguir fabricando seres humanos con modelos extraños a lo que realmente les va a tocar vivir. Termino con lo siguiente. Hay un par de autores que yo quisiera recomendar en serio que lean, que nos están ayudando a pensar cómo han cambiado nuestras sociedades y cómo a partir de ese cambio es que podemos empezar a pensar qué contribución nos va a prestar toda esta transformación del mundo digital. Uno es Ulrich Beck. Ulrich Beck es un sociólogo alemán que para mí ha dicho dos cosas claves. La más famosa es que ahora ya los efectos perjudiciales de los experimentos científicos no son efectos colaterales, sino que son efectos producidos por el tipo de conocimiento con el que se trabaja. O sea, no es un efecto colateral que no se puede prever. Mentira. Hoy, buena parte de los efectos colaterales, yo no olvidaré en la vida, cuando el señor Nixon interpretó para los norteamericanos, interpretó la explosión de una estación atómica de energía y los efectos que produjo sobre la población en California, hace ya un montón de años. Estaba el señor Nixon de presidente, y este señor dijo: claro, como todos queremos consumir, todos somos responsables de que estallara esa estación. Bueno, pues esta sociedad que yo quiero describir para terminar es una sociedad que ha pasado de lo que Ulrich Beck ha llamado una sociedad integral, y una sociedad integral fue la sociedad europea y norteamericana a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando realmente se llegó en varios países europeos y se llegó en Estados Unidos a una sociedad casi del pleno empleo, una sociedad que posibilitó un crecimiento de la igualdad social, de la igualdad cultural en términos de derechos. Esa sociedad integral era una sociedad salarial,
industrial fuertemente regulada y fuertemente conflictiva, porque los sindicatos obreros tenían mucha fuerza y porque no se hacían los cambios en las fábricas, en las empresas, sin contar con los sindicatos. Y por tanto era una sociedad industrial negociadora. Había una permanente negociación entre intereses de los asalariados e intereses de los patronos. Una sociedad en la que los bancos no tuvieron ni el 10% de la figura y del poder que tienen hoy. Porque había regulación, era una sociedad regulada y por tanto una sociedad que asumía los conflictos entre los que estaban en conflicto. Cuando a mediados de los 70 sube el precio del petróleo, la sociedad del pleno empleo, la sociedad del bienestar social, esa sociedad nueva que de alguna manera sacaba las lecciones de lo que quería ser a partir de su crítica al comunismo soviético, esa sociedad empezó a debilitarse y a convertirse en una sociedad realmente dual, esquizofrénica, que es la sociedad que tenemos. De aquella sociedad industrial, con enormes fábricas, ahí está la figura de Detroit, de la ciudad donde nació la Ford, la ciudad gestada por millones de trabajadores, de sindicatos muy fuertes, muerta. La quieren revivir con estética, pero va a ser difícil. De una sociedad integral a una sociedad dual, porque ya las grandes industrias que empleaban enorme cantidad de gente, yo no olvidaré en la vida, estuve un semestre haciendo un curso, dando un curso en el doctorado de estudios culturales en la Universidad de Pittsburgh, y uno de los últimos, así se llamaba él, historiadores comunistas, me hizo un paseo por lo que fue la fábrica más grande de acero del mundo en los años 20 y 30. El Comité Central del Partido Comunista, dirigido por Lenin, envió 3 miembros del Consejo a Pittsburgh, porque en Pittsburgh había cerca de 30 fábricas con 3 turnos, todas las fábricas, cada una con 3 turnos, de 5.000 obreros cada una. Producían la mitad del acero que tenía el mundo. En Pittsburgh había 1 millón de gente trabajando. Lenin mandó a unos comisionados para ver cómo se podía organizar una masa de 5.000 obreros y cambiar 3 veces al día. Justo en los años 70, el acero puesto en los puertos norteamericanos, producido en otros países, era más barato, y entonces salió 1 millón de personas del Pittsburgh, no universitario, sino del Pittsburgh obrero. Dejaron hospitales enormes vacíos, miles de escuelas y cientos de kilómetros de casas que quedaron para filmar películas del oeste, si todavía era posible. Pues bien, hemos pasado de una sociedad industrial en que las grandes empresas daban trabajo a montones de gente, a una sociedad terciaria en la que muchachas argentinas en un call center que sirve a una empresa transnacional le pagan
el 20% de lo que pagarían en Estados Unidos, y con voces muy lindas pueden estar trabajando, ganando mucho menos, pero al menos tienen trabajo, y esas grandes empresas que contratan a gente en la India, y en Argentina, o en Brasil, o en Colombia, para hacer el trabajo en los call centers, le está produciendo una rentabilidad enorme, porque sus derechos de trabajadoras son mínimos. Cualquier defecto es rápidamente sustituido por una sin defectos. Una sociedad terciaria que está utilizando la tecnología digital para echar gente a una velocidad brutal. O sea, la supresión de personas en los aeropuertos, para decir una institución que frecuentamos, es brutal. Por tanto, las viejas fuentes de trabajo, y de trabajo estable, de trabajo para toda la vida, y esto no me cansaré de repetirlo, había una cultura obrera de la cual y con la cual millones de seres humanos ligaban el sentido de su vida a la comunidad de trabajadores que estaban en una fábrica. Esto está desapareciendo porque hoy el capitalismo pone a competir a grupos de obreros con grupos de compañeros a ver quién hace la operación más rápido y mejor, con lo cual los propios obreros empiezan a pelear entre ellos y los sindicatos se han ido evaporando. Una sociedad terciaria desregulada. Las nuevas tecnologías llegaron a América Latina sin la menor intervención de nuestros gobiernos, de nuestros estados. Se enteraron cuando pudieron cobrar regalías por frecuencias. Este es el caso colombiano. Cuando realmente el gobierno colombiano se enteró de que se podían cobrar regalías por las frecuencias para los teléfonos celulares, entonces se dio cuenta de que habían llegado otro tipo de tecnología. Pero un tipo de tecnología que se autojustificaba. Los políticos no tienen ni idea de esto, no lo entienden. ¿Cómo van a regular si no saben de qué hablan? Y esto no se dijo solo en América Latina, esto se dijo en Francia y se dijo en Italia. Esta tecnología trae sus propios educadores, los que van a alfabetizar al país en el uso de la tecnología, y desde luego los que menos saben de eso son los políticos. Entonces, el entorno tecnológico del nuevo tipo de trabajo, del nuevo tipo de fábrica, entre comillas, llegó sin pedir permiso a nadie. El chantaje era: si ustedes no se digitalizan, para utilizar el verbo de últimos tiempos, si ustedes no se digitalizan, se mueren. Porque el planeta se va a digitalizar. Y si ustedes quedan fuera... Entonces, la propia tecnología se autolegitimaba diciendo se van a morir, porque fuera de esto no hay salvación. Y así se nos impuso. Y finalmente, una sociedad desregulada en términos del mundo del trabajo se convirtió en una sociedad mucho menos conflictiva y por tanto muchísimo menos negociadora. Realmente los sindicatos se han debilitado y lo que tenemos es muchas veces pseudo negociaciones de salario mínimo, como lo que tenemos en Colombia, porque ya está convenido entre el gobierno y los empresarios, y añaden algún puntico porque
los obreros están ahí de alguna manera todavía. Esta sociedad dual es, en América Latina, la sociedad que está asistiendo a dos fenómenos claves. Uno, política al primer plano de la escena. Después de los 80, en que entre el BID y el Fondo Monetario se mandaba en nuestros países, y fue el Fondo Monetario el que dijo que la educación en América Latina era un gasto y no una inversión. Y los gobernantes se lo creyeron. Y bajó la inversión en educación en estos países. Pues bien, en esta situación, América Latina tiene el derecho y tiene la obligación de transformar sus universidades de universidades que reciclan, de universidades ensambladoras, a universidades inventoras. No nos engañemos, Martí lo tenía muy claro. O inventamos o nos inventan. O nosotros inventamos la sociedad que queremos vivir, o nos la inventan. Y hay mucha gente interesada en inventárnosla, porque es muy rentable. Ahí es que tenemos que aceptar que la idea de información ha estallado y que la información noticiosa es la menos importante hoy, porque la información con mayúscula es la información genética. Y la información genética ha transformado radicalmente la historia de la humanidad. Darwin puede dormir tranquilo. Ya no estamos en manos de los más bestias o de los más fuertes. Hoy el ser humano está manejando los genes de las plantas, de los animales y de los seres humanos. Y que me perdone la Iglesia Católica, pero en América Latina necesitamos que haya investigación e invención médica para aliviar a los futuros ecuatorianos de montones de enfermedades que se pueden evitar ya a partir de intervención en el embrión. Y si se puede suprimir sufrimiento humano, creo que es la primera función de la investigación y de la invención. Entonces, información es hoy, ante todo, información científica, con el eterno problema de que poco a poco se nos ha ido haciendo cada vez más claro que hoy hay más inversión privada en investigación científica que pública. Ahí está las medicinas para el SIDA, que tuvo que intervenir la ONU para que bajaran un poco el precio y al menos la medicina que aliviaba el dolor estuviera al acceso de los pobres de América Latina o de los pobres de África. Todo este conglomerado tecnoindustrial está realmente presidido por Monsanto, que hace una semilla suicida. Miren las maravillas que puede crear esto. Una semilla que da un fruto y se muere. Y hay que comprarla todos los años. Yo que viví muchos años en Cali, cerca del CIAT, el Centro Internacional de Agricultura Tropical,
donde se hace todo lo contrario. Se busca las semillas más resistentes, a los climas más enemigos, más fuertes, para que dure muchos años y no tengan que comprar cada año. Monsanto hace todo lo contrario. Por tanto, no nos engañemos. La información genética, la información científica, hoy está atravesada por la contradicción de que buena parte, la mayoría de la investigación, es investigación con intereses meramente mercantiles. ¿Dónde va a parar la información? Hoy, a un computador. Perdónenme un segundo más. La última guerrillera de la Bayern München, de la guerrilla alemana que apareció al mismo tiempo que las Brigadas Rojas en Italia. La última guerrillera viva en la cárcel murió hace poco, de un año, y dejó unos cuadernos escritos. Y en uno de esos cuadernos, Der Spiegel, no cualquier periódico, no cualquier revista, Der Spiegel, copió una paginita del libro de esa guerrillera, del libro no, del cuadernito, donde escribió su desesperanza, y contaba cómo una mujer de la fiscalía que la juzgó puso encima de la mesa un cuaderno de una maestra de primaria de esa chica. Evidentemente eso no sucedería aquí, eso sucede en Alemania, que se guarden los cuadernos de las maestras y se puede encontrar el cuaderno de una chica de 20 y tantos años. Y en ese cuaderno había una anotación de la maestra de esa guerrilla, de la que sería después de esa guerrillera, en la que se decía: esta muchacha ha sido antisocial desde los 5 años. ¿Qué quiero decir? Hoy día todos nosotros le estamos regalando a la policía y al mercado un montón de información, en un homenaje que nos hicieron los amigos de Francisco en España, la Asociación Española de Investigadores de Comunicación, un viejo maravilloso, Vidal Beneito, pero que estaba muy enfermo y no pudo ir, en Málaga. ¿Saben la frase mía que pusieron en grandes letras en la pared? Google sabe más de mí que yo mismo. Y es cierto. Todas las mañanas cuando abro me saluda. Y sabe cuándo busco libros y cuándo busco artículos, según los temas. Para decir, por favor, comunicadores de la Universidad Central de Ecuador, hay que investigar estas nuevas informaciones, que es la información social entre los y las adolescentes, entre los muchísimos adultos que buscan pareja en Internet. Durante el tiempo yo estuve tan ignorante que creía que solo los jovencitos estaban en Internet. Cuando me llegaron a la maestría de la Javeriana, un grupo de chicas diciendo: oiga, ¿usted no se ha enterado de la cantidad de viejos y viejas que están buscando pareja en Internet? Y lo usan divinamente. Y saben trucar las fotos. Entonces me enteré que no eran solo los jovencitos, ¿sí? Por favor, hoy la información social, la información que se cruza y se entrecruza con la policía,
con el mercado, con montones de grupos interesados en utilizarla, es clave. Por tanto, decir información hoy es decir la información de los noticieros y de los diarios, pero es decir también la información social. Es decir, por primera vez en la historia, y esto hay que aceptárselo, amigo Michel Serres, por primera vez en la historia, la inmensa mayoría de la gente puede hablar con otros, puede hacerse escuchar. La inmensa mayoría no ha hablado, y en la ciudad letrada menos, porque no sabían hablar, y en Colombia, si no hablaban como en Madrid, no tenían derechos. La información social es estratégica para entender el país y es estratégica para poder meterlo como el objeto de estudio primordial de una universidad pública que realmente se respete a sí misma. Muchísimas gracias.